Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto, su magazine de servicios y noticias, cuando vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a variar el tema en 180 grados y vamos a echar un vistazo a la isla de Cuba, al régimen castrista. Se acaba de celebrar el celebérrimo 26 de julio en la provincia, ahora provincia Santi Espíritus, y ahí habló el vicepresidente Machado Ventura, un hombre gris, un hombre que pertenece a la total nomenclatura, un hombre que ha sido leal al régimen todo este tiempo y que trepó hasta el cargo de vicepresidente, y el general de ejército Raúl Castro, desde hace muchos 26 de julio, le deja la palabra a este hombre para que dé las malas noticias, porque habitualmente este hombre es como el ave negra del infortunio. Cada vez que habla se refiere a noticias que son tremendistas. Y una de las noticias que dio el señor Machado Ventura, luego de 57 años de presunta revolución, después de 57 años, amigos, para aquellos que no son cubanos, lo que ha dicho Machado Ventura al pueblo de Cuba es que tienen que hacer más sacrificios, que tienen que apretarse el cinturón, que van a venir amargos momentos y que hay que trabajar más, porque el pueblo no está trabajando lo suficiente. Después de 57 años, esa es la esperanza. El señor Machado Ventura y el régimen castrista, porque solamente es su portavoz, le está indicando al pueblo de Cuba lo que aspiran ellos a que se haga. Por supuesto, regresa el periodo especial, como hemos anunciado en este programa, a Cuba, a pesar de que lo niegue el propio Raúl Castro, a pesar de que lo niegue otro portavoz del régimen que se llama Randy Alonso, que tiene un programa casi que humorístico en la televisión cubana y que dirige la Mesa Redonda. Este señor ha dicho que son los medios los que están falseando la realidad. Pero lo cierto es que sin el petróleo de Venezuela, Cuba va cuesta abajo en la picada en su economía, y así lo han reconocido incluso los titulares de la economía cubana, como el señor Murillo, que ya alertó de que efectivamente pudiera regresarse a un periodo de restricciones. Sin embargo, bueno, no he presentado a mi invitado, así que les pido disculpas. Buenos días, mi amigo Julio Chilin, ¿cómo está usted? Encantado de estar aquí. Me emocioné con el tema cubano. No, es que realmente el cinismo de a estas alturas del juego, en esta fecha célebre, que más bien fue un abuso, o sea, una cosa un acto de locura calculada, porque ni a Raúl ni a Fidel Castro ni se despeinaron. Al revés, se le cantaron loas a Fidel Castro por sus 90 años. Exacto. No, pero yo me refería a cuando ocurrió en el 53. Claro. O sea, que ellos se salieron de poner la vida, pero de otro. Ellos salieron históricamente fue siempre así. Exacto. Pero cuando miramos cómo esa casta que está en el poder se ha privilegiado de una forma descarada del patrimonio nacional, cómo ha usado la nación cubana para enriquecerse, hay más de 100 multimillonarios de la estructura del poder que se han enriquecido ilícitamente a causa de el estar en el poder. Fidel Castro se le atribuye un patrimonio de más de $1.000 millones. Es escandaloso que le estén pidiendo al pueblo que no sean capaces de producir un sistema que, a pesar de todas las anunciadas modificaciones a la economía, a pesar del acercamiento con los Estados Unidos, a pesar de la enorme cantidad de remesas que reciben, que se calcula que para este año van a ser más de $6.000 millones entre dinero en efectivo y efectivo en especie, es realmente vergonzoso como, y se me olvidó añadir una cosa, que le han perdonado una cantidad de deuda que ha sido la conducta típica de la dictadura cubana, o sea, endeudarse y no pagar. Entonces, pues todo esto que estamos viendo, todo esto es parte de un show para el pueblo cubano, intramuros, para reforzar el control que tiene. Y yo creo que las expectativas, porque sin duda hubo cierta expectativa de parte del pueblo de Cuba, intramuros, acerca de que las relaciones con los Estados Unidos iba a traer algún tipo de cambio, pero vimos como todo se quedó entre la parada carnavalesca de Chanel, las películas de grado B que se hicieron, y no ha pasado nada. O sea, la miseria se ha agudizado, y lo que sí ha incrementado enormemente son los éxodos, las salidas de cubanas. Más que nunca los cubanos quieren salir de Cuba. La cifra la manejaba con María Díaz, la portavoz del Seguro Social,
se aseguran que 44.000 cubanos han llegado por una u otra vía en lo que va de año aquí, a esta ciudad de Miami, o a los Estados Unidos, 44.000. Y el éxodo continúa, porque la gran esperanza del hombre nuevo que trató de crear la revolución es abandonar aquello, porque se perdieron las esperanzas y se continúan perdiendo con estos discursos. Fíjate si está preocupado el régimen con lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo. Se dice que los apagones ya comenzaron de nuevo, que el sistema de transporte público es un verdadero desastre, que los transportistas privados, como están restringidos en cuanto a lo que pueden cobrar, porque no pueden utilizar la oferta y la demanda, sencillamente han abandonado ese trabajo y por lo tanto se recrudece el sistema de transporte en términos generales, o sea, la negatividad del sistema. Pero se dice, por otra parte, que el régimen está reactivando las brigadas de acción rápida porque esperan que la gente salga a las calles y que continúen las protestas. O sea que son instituciones o son grupos paramilitares que golpean a la gente, que encarcelan a las personas y que pertenecen a un ejército paramilitar que ha organizado el régimen y que los tiene alerta. La Radio Martí, y perdóname para documentar esto que estoy diciendo, porque muchos televidentes dicen, bueno, ¿y en base a qué hablan estas personas? Una información de Radio Martí documentada por corresponsales que tiene en Cuba. Titula la noticia: en medio de austeridad, gobierno cubano pone a sus turbas en alerta. Porque eso es lo que son las brigadas de acción rápida, turbas, que le pegan con garrotes a las personas, que le tiran ladrillos, que encarcelan sin ser autoridades oficiales, encarcelan a las personas. Y ya el régimen está pensando en que el nuevo periodo especial, que ya lo tienen a las puertas, va a desbordar las calles en Cuba. Es así, y fíjate, por eso recuerdo el argumento que muchos de los que estaban a favor del acercamiento usaban, que esto va a ayudar a la sociedad civil. Sin embargo, los puentes propistas están siendo reprimidos de una forma alarmante. En otras palabras, ese sector no estatal, que la dictadura castrista pues estaba estimulando, por lo menos era la retórica, a que se pronunciara de esa manera, que se manifestaran, que ejercieran oficios no vinculados al Estado, los están reprimiendo, porque en parte lo que ellos han querido hacer es una clase laboral no estatal, sin embargo que está afiliada a los sindicatos oficialistas. Entonces, tal vez el pequeño individuo que esté vendiendo aguacates en la calle le van a reprimir si no está afiliado a organismos del Estado. Entonces vemos cómo sigue teniendo primacía el control político sobre la sociedad cubana. Realmente, y aquí podemos ver un gran paralelo, a mi juicio, con lo que está pasando en Venezuela, donde esta enorme crisis de Venezuela, yo he estado argumentando que ha sido en gran medida políticamente motivado. Por eso vemos ahora cómo Maduro le ha cedido gran parte del poder político a las Fuerzas Armadas para asegurar de que no le den un golpe de Estado. El castrismo pues hace exactamente lo mismo. Lo que ellos estaban buscando eran inversiones grandes. Lo dijo Murillo, más de 2.000 millones y medio es lo que necesitaban de inversión. Pero no llegaron. Ningún inversionista que se respete, cuando visita Cuba y ve que no hay ninguna seguridad para su dinero, pone dinero en Cuba. Porque el que hace negocios con Cuba a la larga sale trasquilado. Correcto. Porque ejemplos hay miles que se han puesto de inversionistas que han arriesgado su plata allí y que Cuba nunca les paga. O sencillamente cuando les molesta los deporta y los saca de allí tildándolos de delincuentes. Correcto. Entonces, pues, esta fiesta más bien es parte de la simbología, donde después se está anunciando del dictador primero, del tirano uno, Fidel Castro, que cumple 90 años. Pues todo esto es tratar de revivir de nuevo esa base ideológica. Y hay que recordar que una cosa curiosa, Raúl Castro pues se reúne, va a jugar pelota con el presidente Obama. A los pocos días viene el regaño oficial de Fidel Castro, donde le contesta al presidente Obama: no necesitamos tu ayuda, no necesitamos esto, no queremos. O sea, que te das cuenta que en esto lo más importante para el régimen castrocomunista es la supervivencia en el poder. Y lo que sí es una vergüenza es ver cómo esa cúpula de aproximadamente 100 familias son millonarios, multimillonarios, a expensa de todo lo que se han pillado del patrimonio nacional de Cuba. Ahora, Chile, noté este discurso de Machado Ventura, que por cierto no lo vi porque es que me molesta incluso ver al personaje como tal, pero leí fragmentos de lo que dijo y se cuidaron muchísimo de no atacar, como lo hacen, a voz en cuello a los Estados Unidos. No hubo estos lemas antiimperialistas, no catalogaron a los yanquis como tales, o sea que cuidaron ese lenguaje un poco en lo retórico
para tratar de continuar coqueteando con Estados Unidos y ver si conquistan esas inversiones que necesitan. Pero lo cierto es que como te decía, fue una delegación hace poco de abogados que asesoran inversionistas, a fuertes inversionistas norteamericanos y también cubanoamericanos que viajaron a Cuba para ver las condiciones que había. Y la opinión de uno de ellos, tal vez el más sabio de todos, dijo, el mejor negocio que se puede hacer con Cuba es no hacer ningún negocio, claro, porque no hay seguridad. Está muy bueno eso. Y yo creo que porque efectivamente yo hice esa observación de que tú estás hablando, y yo creo que eso puede obedecer, o sea, el castrocomunismo ha apostado, ha puesto todo su juego en la canasta de Obama. En otras palabras, tomando en cuenta que de lo que consideran muchos que no van a tener mejor abogado de su causa que él en la práctica. Pero como el Partido Demócrata, en la programación del partido, lo que se llama la plataforma, pues ha anunciado que, o sea, no solo ha aplaudido esa política, sino que lo piensa profundizar en sí, sale pues electo el candidato del Partido Demócrata. Yo creo que eso le ha dado cierta esperanza de que los objetivos que ellos buscaran con Obama pudiera seguir, y eso pudiera impactar el lenguaje tal vez un poco más tímido dentro de esa simbología de reaccionaria, de celebrar una fecha que realmente es un símbolo de fracaso. Fracasó como operación militar, y la revolución ha fracasado en cuanto al hombre nuevo, en cuanto a precisamente poderse mantener firme a sus ideales, a sus propósitos morales, porque ha tenido que abrazar descaradamente el capitalismo e instalar una especie de capitalismo de Estado. No, en ese punto de la economía tienes toda la razón. En la plataforma del Partido Demócrata se considera levantar el embargo a Cuba, trabajar para convencer al Congreso de levantar el famoso embargo a Cuba. A Cuba se le puede levantar el embargo hoy, y aquello seguirá cuesta abajo la rodada, porque no hay ningún embargo en la práctica. Se dice, es una frase muy trillada, pero es una fotografía de la realidad. El único embargo es el que tiene el régimen castrista contra el pueblo cubano. Si tú vas a puertos cubanos, ves barcos de todas nacionalidades. Lo que Cuba no produce es sencillamente riquezas, y por lo tanto no tiene dinero para poder hacer sus compras y poder servir al pueblo que supuestamente representa. No se trata del embargo. Pero es que si quitan el embargo, entonces los exportadores norteamericanos pueden obtener financiamiento subsidiado por el contribuyente. Es ahí lo que el régimen busca. En otras palabras, precisamente no tener que pagar por lo que va a entrar a Cuba, tener inversiones que ellos pueden revertir en determinado momento, es comprar tiempo para mantenerse en el poder. Es en eso el objetivo del embargo. Usted tiene la razón, en el sentido de que el sistema no es capaz, ni aún con las relaciones de los Estados Unidos, porque si vas a Panamá, ellos encuentran los productos norteamericanos de otras vías, pero están atrás del crédito del cual, siguiendo la historia, no piensa pagar nunca. Ahora, fíjate, si el cubano de a pie, que tenía esperanza en lo que llaman el descongelamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tenían la esperanza que sembró el presidente Barack Obama de que aquello podía cambiar. Fíjate si aquello totalmente ya colapsó, que el éxodo que se está observando en estos momentos de cubanos que viajan a los Estados Unidos por cualquier vía es extraordinario. La Guardia Costera, concretamente de aquí, del sur de la Florida, está a la expectativa porque comenzó de nuevo una enorme cantidad de balseros legítimos cubanos que están abandonando la isla porque no encuentran otra solución. Correcto, porque han visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, y temen y lo que puede ocurrir ahora en Colombia. Correcto. Todo esto, y eso que tú acabas de decir, es completamente válido. Numerosas conversaciones que he tenido con personas que tienen fuerte contacto con Cuba, de personas no políticas, o sea, personas dentro de Cuba, ciudadanos que no se pronuncian en el sentido político, ha sido una desilusión extraordinaria. Es más, una franca sorpresa de que si todo iba bien, todo estaba tan prometedor, y de pronto están anunciando que la peste vuelve. Es como difícil de entender para una persona que está viviendo en algo que el régimen por un lado está pintando un cuadro, las relaciones, todo lo que están viendo, y de pronto hay que apretarse los cinturones. Bueno, ¿y por qué vuelve la peste? Ya que lo han nombrado muy fotográficamente de cómo está la situación en Cuba. Porque se desploma Venezuela, se desploma la ayuda venezolana del señor Nicolás Maduro y anteriormente del señor Hugo Chávez, porque los precios del petróleo cada día bajan más, porque el níquel, que es uno de los grandes rubros que tiene Cuba para exportar, está también perdiendo valores, porque el azúcar, que
Había un lema que decía, sin azúcar no hay país, se decía en Cuba. Y la producción de azúcar de este año no llegó ni siquiera a los 2 millones de toneladas, cuando el azúcar tiene un precio alto en el mercado internacional, de casi 40 centavos la libra. Pero ¿qué pasa? Que Cuba desmanteló a sus propios ingenios azucareros y lo ha desbaratado todo. Cuba no produce prácticamente nada que sea sistemático y que sea consistente. Es un país mendigo. Y por ese motivo, cuando el proveedor, que en este caso es Venezuela, que sustituyó a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasa lo que está pasando, que no pueden ni ellos mismos alimentarse, pues por supuesto van entonces a la peste. Y convocan entonces a ese hombre que nació con el triunfo de la celebérrima revolución, a un hombre que no ha conocido otro sistema, que nació en el 59 y que lleva 57 años pasando vicisitudes, le piden más esfuerzo y que se siga apretando el cinturón. La única salida es irse de allí. Bueno, Chili, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Noticias lamentables para el cubano de a pie, pero es la situación real y tenemos que abordarla así, sin ningún tipo de screen, sin ningún tipo de cortapisas. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias.